Bienvenidos a 5 Minutos con. Hoy nos acompaña Inti Asprilla, él es congresista colombiano y autor del proyecto de reforma policial en el país a propósito del uso excesivo de la fuerza que se presenció la semana pasada con el caso de un ciudadano que fue brutalmente golpeado hasta ocasionarle la muerte y que posteriormente produjo varias protestas que llevaron a la muerte de al menos 13 personas más, muerte a balas. Gracias, señora Asprilla, por estar con nosotros en esta sección. Aquí en France 24 le pregunto entonces en qué consiste la reforma de policía que usted está proponiendo en Colombia. Bueno, primero es agradecer el espacio que nos permite visibilizar el problema de Colombia. Es una reforma que se basa en tres ejes. Uno de tipo pedagógico, buscando la implementación obligatoria de una cátedra de uso proporcional de la fuerza y de respeto a los derechos humanos. Lo segundo es reformar el sistema disciplinario, creando la figura de un comisionado de policía, que es una persona civil, una especie de defensor del pueblo, que busca que no haya impunidad al interior de la policía con los asuntos de control interno, de procesos disciplinarios. Y lo tercero, en consonancia con la tendencia mundial, una red de procedimientos para que no se sigan presentando casos como los que hemos visto, en el cual se prohíbe golpear con el bastón de mando o tonfa o bolillo a los ciudadanos desarmados en la cabeza, se prohíbe la maniobra de estrangulamiento, se regula el uso del taser a máximo una descarga con el objetivo de inmovilizar al ciudadano producto del procedimiento policial, Ah, objeto del procedimiento policial, disculpe. sí. Ahora le pregunto entonces por qué no están regulados estos procedimientos como el uso del taser y las maniobras de estrangulamiento. Digamos, en Colombia hay un problema político que es real desde producto de la, digamos, de la guerra contra subversiva y de la guerra contra las drogas, en la cual se creó una especie de endiosamiento en la policía. Las fuerzas políticas tradicionales del país insisten en llamar a todos los policías héroes de la patria, insisten y ordenan a los policías tener lo que se llama el espíritu de cuerpo, en el cual un policía debe callar los actos o los abusos que cometan sus colegas con el objetivo de guardar la buena imagen de la institución. Y además de eso está la doctrina de la obediencia ciega, en el cual se le ordena al policía siempre seguir una orden, por más inconstitucional o ilegal que sea esta. Ese problema político, más el hecho de la impunidad sistemática que hay en tanto los procesos disciplinarios como penales, ha llevado a que el problema del abuso policial se vuelva un problema estructural en nuestro país. Ahora hay otro punto clave para revisar y es la selección y el proceso además de formación que reciben quienes van a integrar la Policía Nacional Colombiana. Le pregunto cómo es este proceso actualmente y qué cambio requiere. Digamos, el problema del abuso policial es todo un universo que toca diferentes aristas. Es bien sabido que desafortunadamente en Colombia la formación es demasiado corta, rondan los 2 años, los filtros de entrada son bastante bajos, por decirlo de alguna manera, y eso ha llevado a que de todas maneras, además de eso hay otro problema, y es que la policía se caracteriza por ser una fuerza un poco clasista. Una persona que entra como patrullero de base tiene poquísimas probabilidades de llegar a ocupar un alto mando, porque desde el comienzo hay una división social entre lo que se conoce como suboficiales o escuelas de suboficiales, que son las personas que están en capacidad económica para tener un alto mando, y el patrullero de base. Y todo eso ha generado, digamos, ese clima de violación de derechos humanos que existe en la policía. Hay un patrullero de base que no es bien formado y que además, digamos, siente un trato discriminatorio respecto a sus superiores desde el comienzo de su formación y de su actividad. Ahora le pregunto entonces dónde se encuentran principalmente esas fallas estructurales que permiten que se sigan presentando estos casos de abuso policial. Ya nos quedan 45 segundos de programa para que sea breve, por favor. Bueno, lo primero es la ausencia de la policía como un cuerpo civil. La policía está escrita al Ministerio de Defensa, tiene un fuero penal militar que se caracteriza por, la justicia militar se caracteriza por tasas superiores al 90% de impunidad, y la ausencia de un sistema disciplinario que prevenga las violaciones más graves y que cree una cultura de respeto a los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias entonces por la información. Gracias también por su tiempo y por estar aquí en 5 minutos con esta sección en nuestro canal. France 24 era Inti Asprilla, congresista colombiana, autor del proyecto de reforma policial en ese país a propósito de lo que ha ocurrido tras la muerte del ciudadano Javier Ordóñez a manos de la policía. Primero fue entonces tratado con una pistola taser y luego en una CAI de policía. Hasta aquí 5 minutos con. Gracias por estar con nosotros.